Bueno, mi nombre es Williams Alexander Luján Trujillo. Estoy trabajando en dos obras, en la Misión Bíblica Bautista de Cristo en San Pablo Ventanilla y en la Misión Bíblica Bautista de Cristo en Villa Los Reyes. Gracias a Dios, hermanos, hace 5 años empezamos en San Pablo y fue un éxito total para la gloria de Dios, ¿no? Dios, hermanos, está aumentando, Dios está consolando, Dios está ayudando, hermanos, a los hermanos, ¿no? Se están entregando muchas almas para el Señor. Y en Villa Los Reyes, de igual manera, este mes, ¿no?, de agosto, el 30, tenemos un servicio de acción de gracias. Y gracias a Dios, hermanos, porque está ayudándonos mucho, hermanos, para su obra, ¿no? Y bueno, también he venido pues a traer el mensaje, invitado, gracias a Dios, por la misión peruana a toda criatura, a TOCRI, ¿no? Y pues el tema es consideración al trabajo de los misioneros, ¿no? Ese es el tema. Y quisiera que por favor me apoyen en el libro de Ezequiel. Ezequiel, por favor. El libro de Ezequiel en el capítulo 2. ¿No? El tema es consideración al trabajo de los misioneros, ¿no? Ezequiel capítulo 2 en el verso 1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí, y hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Adonai el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, ¿sí? Quisiera orar un momentito, ¿sí? Un momentito. Padre, gracias en el nombre de Cristo por tu palabra, Señor. Dios mío, por favor, que hable tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien esté hablando, Señor, y no este personaje, este cuerpo, Señor. Ayúdame, por favor, a dar tu palabra, tu mensaje, Señor. Me humillo ante ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, ¿no? Entonces, hermanos, el tema es consideración al trabajo de los misioneros. Toda iglesia, hermanos, escuchen, toda iglesia que apoya a misiones es porque es una iglesia que cree que predicar es complicado, ¿cierto? ¿No? Eso es lo más interesante que he visto, hermanos míos, de que hay iglesias como aman al misionero, como ven con respeto al misionero. Es que valoran su trabajo. Saben que ese hombre, esa persona, cuando se va a predicar, saben que no se va a un lugar fácil, porque han sido ya enseñados, ¿no?, de que el obrero, cuando va a predicar a un lugar, es complicado, ¿no?, es peligroso. Y esa iglesia sabe que es urgente predicar el evangelio del Señor Jesús el Cristo, ¿no? Entonces, hermanos míos, ahí vemos la bendición de la consideración al misionero, ¿no?
la conciencia de la misma iglesia al enviar al obrero, al siervo de Dios. Y hermanos, eso no debe morir en las instituciones de oración misionera, en las iglesias, ¿no? Vemos, hermanos míos, que en el verso 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El Señor, hermanos, por mediante su Espíritu Santo nos pone un ardor a todos los siervos, a los misioneros, hermanos, para querer ir a predicar, hermanos míos, con denuedo, con amor, con alegría, con pasión, no importándonos muchas veces nuestro yo personal, ¿no? Y hermano, lo más lindo y lo más agradable es que hay muchas iglesias que ven eso, ¿no? Ven que ese obrero, si es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que quiere predicar, que quiere ganar almas, hermano. Y nosotros como misión, como grupos evangélicos, como iglesias, hermanos míos, toda nuestra vida debemos seguir orando y rogando al Señor por los misioneros. ¿Sí, hermanos? ¿No? Toda iglesia, hermanos, que apoya a misiones es porque es una iglesia que cree que predicar es complicado, que es peligroso y que es urgente, hermanos míos. Hay dolor, incluso, hermanos, las iglesias experimentan eso cuando un misionero va a predicar. Y eso es lo que yo al menos he percibido siempre cuando voy a la iglesia bautista en Canaán. Cuando predico, hermanos, de misiones, la iglesia, hermano, cómo es ferviente, cómo les gusta realmente escuchar de la obra misionera, cómo les gusta escuchar cuando un alma se entrega a Cristo, ¿no? Y eso, hermanos míos, si en el cielo es gozo, hermanos, cuando una persona se arrepiente, se entrega al Señor, para nosotros también debe ser una alegría, ¿cierto, hermanos? Es un gozo, es un hermano más en Cristo, es un salvado más, es un rescatado, hermanos míos, del lago de fuego y azufre y de la condenación, hermanos. Y es hermoso, hermanos, que las iglesias y las misiones, hermanos, consideren al hombre y a la mujer de Dios que predican su palabra, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de muchas iglesias que consideran que es complicado, es peligroso y es urgente predicar el evangelio, ¿no? La misma iglesia, hermanos míos, siente ese dolor en el corazón, ¿no? Cuando se entera que un misionero está pasando por necesidades económicas y de salud. Hermanos, es una gran bendición que hayan iglesias así, que estén llamando al misionero, que estén diciéndole, siervo de Dios, sabemos que donde estás siendo luz, estás siendo de bendición, sabemos que donde estás cayendo en gracia para con los hombres ante Cristo. Amén, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Que un hombre de Dios, que una mujer de Dios, hermanos, sea considerado por la misma iglesia, las mismas instituciones de oración. Estamos orando por ti, mi hermano. Hermano, ¿qué necesitas? Hermano, tenemos una ofrenda misionera. Hermano, ¿cómo está tu salud? Hermanos míos, debemos tener siempre esa consideración al trabajo de los misioneros. La iglesia, hermanos, está llamada y la iglesia tiene que siempre estar concientizada, hermanos, a tener esa gran consideración a los misioneros, ¿no? Hay grupos de oración, misionera, ¿no? Y gracias a Dios por esa consideración de acordarse de los obreros que trabajan a tiempo, ¿no? A tiempo completo en la obra del Señor, ¿no? La palabra de Dios nos muestra claramente que todos los misioneros, pastores, evangelistas, hablaremos a personas que tendrán un corazón duro y rebelde, ¿cierto? Y hermanos, no solamente, escuchen acá, porque esto es verdad, es una realidad, no solamente los misioneros, pastores y evangelistas predicamos a gente que tiene el corazón duro y que sean incrédulos. También hay gente que es religiosa, ¿no? Que creen en el Señor, pero creen a su manera y son duros
porque no quieren escuchar al Señor de la palabra de Dios, sino a su manera, ¿no? Son gente también que tienen liturgias diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vemos cada siervo de Dios cuando estamos enseñando y predicando, hemos visto también que hay otras organizaciones, otros grupos religiosos que tienen una creencia en Dios, pero bien distorsionada, ¿no? Bien rara, y son duros de corazón, no quieren creer que el Señor quiere incluso que la gloria sea para Él, sino le dan gloria a hombres o a objetos. Entonces los misioneros, los siervos de Dios, estamos yendo a esos lugares para decirle a esa gente, ¿no?, que al Señor solamente se le adora, que la gloria solamente es del Señor, que la salvación es por Cristo Jesús. Y hermanos, la iglesia tiene que estar siempre concientizada de considerar el trabajo de todos los misioneros. En la obra donde estoy trabajando, por ejemplo, gracias a Dios se han entregado varias personas para el Señor, pero entre ellas llegó un matrimonio que ellos creen que si no hay aceite en el altar, si no se usa aceite en todas las cosas, pues no puede haber oración. Entonces les explicamos bíblicamente que ni Cristo ni los apóstoles usaban esas cosas, es por fe, pero cerrados, y han sido mal enseñados por grupos doctrinales, hermanos míos, raros. Pero se dan cuenta que los misioneros y los siervos también no solamente llegamos a gente que no cree en Dios, sino también a gente que cree en Dios, pero con un corazón errado, ¿no? Con una doctrina errada. Y sus corazones ya se vuelven duros, no quieren aceptar, ¿no? Hasta el punto de que o aceptas lo que la palabra de Dios dice o eres un religioso, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, siempre debemos considerar el trabajo de los misioneros, ¿no? Y es una alegría, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra claramente que todos los misioneros, pastores, evangelistas, hablaremos a personas que tendrán duro y rebeldes sus corazones en contra de Dios. Pero es ahí donde la iglesia debe tener blando el corazón. Amén, ¿no? Mientras el misionero se va a trabajar en un lugar de corazones duros, la iglesia tiene que tener el corazón bien blando, hermanos, para pensar en su hermano que está, tal vez digan, pero si está lleno de salud, pero si está bien, le estamos apoyando bien económicamente. Pero hermanos, muchas veces no es ni siquiera la salud ni la economía, sino el estado anímico, ¿no? Entonces, hermanos, debemos siempre considerar, no descuidar, hermanos míos, al obrero, al misionero, al siervo de Dios, hermanos. Amén, ¿no? Pues dice en el verso 3, vino palabra de Adonai, en el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios nos envía a esa gente. Y como dicen, donde manda capitán, ya no manda marinero, ¿no? El Señor es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amo. Y Él, hermanos míos, en primer lugar, nos llena de ese amor para ir a un lugar así, hermanos. Y es que la iglesia debe estar orando ya. Los grupos de oración misionera deben de estar orando inclusive anticipadamente por el obrero que va a ir a un lugar, ¿cierto? ¿No? A veces quieren orar solamente cuando el obrero ya está allá, ¿no? Y siempre sería bueno, hermanos, orar incluso de que antes de que el obrero
vaya a trabajar por las misiones, ¿no? Es ahí, hermanos míos, donde la iglesia debe tener blando el corazón cuando el misionero se va a esos lugares de corazones duros, ¿no? Y de esas iglesias debe salir siempre palabras de apoyo a los obreros, a los misioneros, ¿no?, del Señor. En el verso 2 dice las Escrituras que Dios nos pone el sentir, ¿cierto? ¿No? En el verso 2 dice, y luego me habló, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, ¿no? Un sentir, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿No? Nos pone ese sentir en nuestro corazón, ¿no? Y después de ponernos pues ese sentir, nos afirma, ¿no? Nos confirma a dónde tenemos que ir muchas veces, ¿no? Cuando estábamos trabajando en San Pablo, había una familia que decía, pastor, no podemos llegar hasta acá, es muy lejos. Entonces estábamos orando y orando y orando, hermanos míos, hasta que pues después de un tiempo ya la familia estaba dejando de asistir. Fui a visitarles, hermanos, y me dijo, pastor, pero ¿por qué no pones acá una célula, un grupo de oración, algo? Entonces, hermanos míos, primeramente lo puse como un lugar solamente de oración, pero me di cuenta que la familia estaba llena de deseos de querer que sus vecinos se entreguen al Señor, conozcan a Cristo. Y hermanos, al siguiente servicio que tuvimos, vino su otra vecina, y al otro servicio vinieron más agregados, al punto, hermanos, que ya ahí en esa obra nueva somos como 15, ¿no? Y entonces, hermanos míos, es por eso que nosotros vimos que es una misión de Dios, ¿no? Dios puso en el corazón, hermanos, ese sentir, ¿no? Afirma, hermanos míos, como dice en el verso 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Hermano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, hermanos míos, está con el corazón dispuesto a escuchar al Señor, ¿no? ¿Y dónde me vas a enviar a trabajar, Señor? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí, hermanos? Consideración al trabajo de los misioneros, y es ahí, hermanos míos, donde la iglesia tiene que ayudar, ¿no? Que Dios nos pone el sentir y afirma los pasos para oír a Dios y confiar en Él, ¿no? Y en el verso 3 dice que no es por nuestra causa o denominación la que vamos a predicar, por si acaso. No es por nuestra causa o por nuestra denominación por la cual vamos a predicar, sino es por la causa del Señor, ¿no? Dice en el verso 3, ¿no? Dice, no es por nuestra causa o denominación que predicaremos, sino de Cristo Jesús, las buenas nuevas, aunque no les guste a muchos, pero los misioneros iremos por la causa del Evangelio. Y todas las iglesias tienen la responsabilidad de considerar a estos hombres y mujeres de Dios. Cuando inicié la obra en San Pablo, les explico, es una obra, hermanos, que el Señor ha levantado. Pero en ese lugar en San Pablo, no donde yo estoy trabajando, pero en ese lugar, hermanos, hubieron dos grupos religiosos que han sido muy abusivos con el pueblo. Y al pueblo le sacaron dinero hasta por gusto, hermanos. Estuvo ahí pues ese grupo de la palomita que a cada rato piden dinero, con una cruz te vas a sanar, con una flor te vas a sanar, con agüita te vas a sanar, ¿no? Y a la gente, hermanos, le quitó dinero hasta por gusto. También hay otro grupo que también decía lo mismo, los que tienen $1,000 acá, los que tienen $500 acá, los que tienen $100 acá, y vas a recibir la sanidad. Y hermanos, cuando detectaron las estafas que ellos hicieron, hermanos, cuando detectaron todo eso, ese pueblo se puso bien duro, bien reacio. Yo, hermanos, cuando estaba trabajando, yo he sufrido por lo menos 3 años
para que esa obra, hermanos, al menos tengan un poquito de consideración y puedan soltar al menos ofrendas, hermanos míos, porque estaban bien duros y reacios, ¿no? En todo ese tiempo yo, como un obrero de Dios, estaba pues supliendo mis necesidades, trabajando en mis áreas, ¿no? Y gracias a Dios, hermanos, el Señor hasta aquí me ha ayudado, ¿no? Y para remate de bendiciones, hermanos, estamos mucho mejor para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos amados, debemos tener mucha conciencia de que el obrero, cuando va, no va a un sitio fácil, ¿cierto? Corazones rebeldes, corazones duros, ¿no? Responsabilidad de considerar a los misioneros de Dios, hermanos míos, ¿no? Los misioneros quieren trabajar, ¿cierto? Pero las iglesias también deben apoyar, ¿no? Las iglesias deben apoyar, ¿no? En Hechos capítulo 21, en el libro de Hechos capítulo 21, en el libro de Hechos capítulo 21, del verso 1 al 14, dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose a los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, todos los obreros, todos los hombres que hemos escuchado a Dios, tenemos el deseo de trabajar. Todos, hermanos míos, los que hemos entendido cómo es la obra de Dios, tenemos el deseo de trabajar, y es ahí donde la iglesia debe apoyar, ¿cierto? Muchas iglesias, hermanos míos, ¿cómo hacen, hermanos, acá en Atocri? Oramos, ¿cierto? ¿Sí o no? Es una bendición, ¿no? Como hacen acá en Atocri, como lo hacen en muchas iglesias, de su compromiso por ayudar a los misioneros. Sabemos, hermanos, sabemos que el hombre de Dios, cuando siente ese llamado, hermanos, ya nada le puede hacer retroceder. Quiere trabajar, ¿cierto? Quiere predicar el evangelio. Y todo hombre de Dios, hermano, tiene que ser bien apoyado y considerado por las iglesias, ¿no?
como hace Atocri, como hacen muchas iglesias, de su compromiso por ayudar a los misioneros, debemos hacer más fuerte el llamado a todos los obreros que tienen el deseo de trabajar, predicando y no poniendo trabas ni excusas, ni dudando extremadamente del amor y capacidad que Dios les pone a los que quieren trabajar para su obra. Hay muchos hombres y mujeres de Dios, hermanos, que quieren predicar, que quieren trabajar por la obra de Dios. Mas, hermanos, la iglesia a veces le pone muchos requisitos y muchas trabas al siervo de Dios. Hermanos, yo salgo de una iglesia misionera. Gracias a Dios, yo nací en la Iglesia Bíblica Bautista en Puente Piedra, hermanos. Fue una bendición, fui pastoreado por el pastor Ulfredo Arteaga. Estuve ahí, hermanos míos, cerca de 12 años. Pero, hermanos, cuando el pastor se fue, hermanos, vino otro siervo que también tenía la misma visión misionera. Pero, hermanos, en ese tiempo yo ya quería trabajar, hermanos, porque sentí el llamado. A los 3 años de creyente, hermanos, hubo una conferencia misionera en el Seminario Bíblico Bautista en Shangri-La. Justamente predicó el misionero Oliver Williams. Y para mí, hermanos, fue un llamado, un sentir en mi corazón, hermanos. Le dije a mi pastor, quiero prepararme en el seminario. Y mi pastor fue bien sabio. Me dijo, hermano, vas a padecer, vas a hacer esto, pero si tú lo quieres hacer, hazlo si el Señor ha puesto eso en tu corazón. Pero, hermanos míos, preferí prepararme en mi misma iglesia. Mi mismo pastor me preparó, hermanos, me ayudó, me enseñó, me adoctrinó. Y ya pasado el tiempo, fui al seminario, a Chión. Pero, hermanos míos, por la misma economía no pude terminar mis estudios. Pero en ese tiempo, hermanos, había aprendido tanto que había levantado ya una obra. A mis 23 años levanté una obra, hermanos míos, en San Pablo. En Puente Piedra, por Puente Piedra. Una obra, hermanos, escuchen, de 30 personas. Estuve trabajando 2 años. 30 personas, y esa obra se la entregué a la iglesia de Puente Piedra, al pastor Myers. Se la entregué, pastor, ahí está. Hermanos, después pasó el tiempo, hermanos míos, queriendo trabajar para la obra de Dios, pero muchas veces me ponían trabas los siervos de Dios. Tienes que tener seminario, tienes que traer tu título, tienes que traer al director del seminario para que nos predique. Muchos requisitos, hermanos. Cuando un obrero, cuando una obrera de Dios, hermanos, se le ve que ya está capacitado, hermanos míos, hay que ayudarlo. Amén, hermanos. Hay que motivarlo, hay que enseñarle, pero no hay que decirle que todavía eres inmaduro, que todavía eres imperfecto, no, hermanos. Yo creo que si una iglesia es madura y que quiere considerar el trabajo de un obrero, no le pone obstáculos. Si ve una falla, si ve errores, si ve que le falta algo, hay que ayudarle por ese lado. Pero no decirle que todavía no es el tiempo, porque, hermanos míos, a veces subestimamos a las personas que queremos trabajar, hermanos, para la obra del Señor, ¿no? Sabemos, hermanos, que este pasaje nos habla de los viajes de Pablo, ¿cierto? ¿No? En el verso, por favor, en el verso del 1, ¿no? Capítulo 21, del verso 1 al 14, estamos viendo de todos los viajes que Pablo hizo, ¿no? Para llegar a Jerusalén, ¿cierto? ¿No? Fue desde Cos, luego a Rodas, a Pátara, Fenicia, Chipre, Siria, Tiro, Tolemaida, Cesarea. Hermanos, ¿qué tal deseo de Pablo para hacer la obra de Dios? ¿Cierto? ¿No? Ese es el corazón de un misionero, de un siervo de Dios que quiere trabajar. ¿Sabes qué, hermano? Cuando hay un joven, una señorita en tu iglesia y tú le ves que está trabajando y está predicando y está enseñando, hermanos, a veces decimos, ella solamente va a ser por siempre, por los siglos de los siglos, maestra de escuela dominical. Él va a ser por los siglos de los siglos, ¿no? Maestro de escuela dominical. Hermanos, estamos preparando obreros, pero es el Espíritu Santo de Dios quien ya nos pone ese sentir de querer salir a predicar. Ahí es donde los pastores y las iglesias deben ser más sabias. Amén, ¿no? Sabios y decir,
ver si realmente este hombre y esta mujer tiene ese sentir, ese deseo, y ayudarle, enviarle tal vez a trabajos leves, pero no desmotivarle. ¿Sí, hermanos? Yo estoy trabajando en 2 obras. La primera obra que levanté, hermanos, una obra de 30 personas. El mismo misionero Myers lo filmó, lo grabó, tomó fotos. Esa obra yo se la entregué. Recuerdo su palabra, me dijo: usted todavía es muy joven. 30 personas y yo era muy joven todavía, ¿no? Y pues le entregué la obra y pues estaban trabajando ahí. Ahora, las 2 obras que estoy trabajando, hermanos míos, son un promedio de 60 personas, un poquito menos, por ahí estamos. Pero, hermanos, qué lindo es ver cuando un hombre y una mujer de Dios quieren trabajar para la obra del Señor. Estuve en Ayacucho, hermanos. Estuve en Ayacucho porque justamente una familia viven por allá y me llevó, hermanos, a predicar. Me llevó, hermanos míos, a Huamanga a ver, hermanos. Y perdónenme, pastores, si soy bien duro, pero no vi ni una iglesia bautista en todo Huamanga. Me fui a Ocros, a Pantipata, me fui, hermanos míos, a varias zonas, hermanos, al mismo Huamanga. No hay iglesias bautistas. Llevé bastante ropa, conocimos a una persona de un grupo religioso, me invitaron a predicar 3 noches y toda esa ropa se los entregué a esos niños, hermanos. Entonces, hermanos, en mi corazón siempre está, a veces queremos trabajar para la obra misionera. La economía a veces no nos alcanza a veces muchas cosas, pero es donde la iglesia de Dios debe estar orando y motivando. ¿Sí, hermanos? Y consideremos, por favor, al obrero. Consideremos, hermanos. No digamos, tal vez no tiene mucho estudio. ¿De qué iglesia bautista? ¿Bíblica? ¿De la fe? ¿De qué bautista? ¿Bautista raro? ¿Bautista tal? Es un hermano que se supone que debe creer en la gracia del Señor, en la salvación, en las ordenanzas del Señor, que son la cena del Señor, el bautismo. Amén, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos míos, a veces le ponemos mucha traba. Hermanos, tenemos muchos obreros en las iglesias jóvenes que quieren predicar. Yo estoy bien seguro. Miren, hermanos, les digo algo. Hubo un tiempo en mi vida que me sentía solo porque, pues, también como todo joven tiene problemas en su iglesia, pero nunca de pecado, eso sí, nunca de pecado, nunca de esas cosas, ¿no? Y cuando vino un grupo, escuchen, de la Iglesia Evangélica Peruana, de la IEP, me invitaron a una conferencia. Esa conferencia, hermanos míos, era quienes querían ir a la India a predicar. Hermanos, yo quería ir. Yo levanté mis manos. Y entonces me quisieron preparar, me dieron todas las facilidades, hermanos míos, pero faltaba algo, el pasaje. Y entonces yo le dije: yo tengo el corazón, yo quiero ir, hermanos, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues no se pudo por el pasaje, hermanos, o Dios tiene sus tiempos. Pero, hermanos, no es bueno desconsiderar a un joven, a una mujer que quiere trabajar por la obra de Dios. ¿Sí, hermanos? Sí, hay que estar orando más bien, ¿no? Y eso es lo que sucedió con Pablo, ¿no? En el verso 10, hermanos, mira lo que dice, ¿no? En el verso 10 dice así las escrituras, en el verso 10. Dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, ¿cierto? ¿No? Le dijo, pues, te van a matar, te van a pegar, ¿no? Vas a sufrir, vas a llorar. En otras palabras se lo dijo directamente, ¿cierto? ¿No? Hermanos, ¿tú sabías que todo joven o todo varón de Dios, todo misionero, todo hombre que quiere predicar de Cristo, sabe eso? Nos enseñaron: bienaventurados y por mi causa os vitupera. ¿Nos enseñaron o no? En Mateo, en las bienaventuranzas, ¿cierto? Sabemos eso. Hermanos, mi padre me botó de mi casa por el evangelio. Agarra tus cosas y vete. Hermanos míos, yo me mantuve en el Señor, hermanos, siempre. Pero papá, en el tiempo, él no me entendía, me botó de casa. Para yo, hermano, porque yo quería trabajar por el evangelio, hermanos míos.
Todo hombre, toda mujer, todo siervo de Dios, hermanos, escuchen, pastores, y escuchen, siervos de Dios, tienen en su corazón, bienaventurados, si por mi causa les sucede algo, hermanos. Apoyemos a los misioneros. Consideremos su corazón, su amor por la obra misionera. Y no nos quedemos, hermanos, ahí. ¿Sí, hermanos? ¿No? ¿No? Y los amigos y hermanos le rogaron que no vaya a Jerusalén, ¿no? Pero Pablo dijo: a ustedes les queda orar por mí y ayudarme a tener ánimo, ¿no? Porque le decían: Pablo, no vayas, te van a golpear, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo Pablo? ¡Hey! Me están bajando la moral, ¿cierto? Y vamos a verlo, por favor, en el verso 13, ¿no? Dice en el verso 13, dice así: entonces Pablo les respondió: ¿qué están haciendo? ¿Acaso van a ayudarme cuando están llorando? Yo ya tengo el corazón definido y decidido. Quiero trabajar por la obra de Dios. Si me voy a morir por causa de Cristo, amén. ¿Sí, hermanos? Consideremos, hermanos, al obrero de Dios. Seamos felices cuando haya alguien que diga de cualquier iglesia: yo quiero trabajar para el Señor. ¡Qué lindo! Muy bien, ayudémoslo, preparémosle. No digamos: no, él no, está en disciplina, mírenla bien, que ha venido de tal, todavía no tiene preparación. Hay que ayudarle, porque va a ser un futuro misionero, hermanos, porque va a ser un futuro siervo, una futura sierva de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿No? Ya voy a terminar, hermanos. ¿No? Y pues los amigos y hermanos le rogaron que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo dijo: a ustedes les queda orar por mí y ayudarme a tener ánimo, porque el corazón de un misionero, cuando ya arde por trabajar para la obra, no deben pedirle muchos requisitos, sino pues el básico: amor a los perdidos, hermanos. Oremos por muchos misioneros aptos y dispuestos. Hermanos, las iglesias deben toda su vida, hermanos míos, hasta la venida de Cristo, considerar la obra misionera. La consideración, valorar. Hermanos, a veces a los misioneros, yo me conocí con un pastor que me duele, hermanos míos, porque una vez le pedí apoyo. Y bueno, hermanos, él me dijo: no tenemos para apoyarte. Bueno, yo lo entendí. Entonces me retiré, hermanos, normal, conversamos bonito. Pero yo no sé, hermanos, tuve que regresar por algo. Y cuando yo regresé, hermanos míos, le escuché al siervo que dijo: ese viene a pedir plata nomás. Con su gente estaban ahí, ¿no? Hermanos, es un dolor. Cuando un obrero, hermanos, quiere trabajar para la obra de Dios, hermanos, sí, quiere plata también, pues. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Necesita ayuda. ¿Amén? ¿No? Necesita ayuda, necesita apoyo, necesita dinero para comer, para alimentarse, y tiene que buscar, tocar puertas. Y si hay iglesias que no pueden, hermanos, por economía y por muchas razones, bueno, pues, hermanos, se entiende. Pero a veces verlo al misionero como un mendigo, como un abusivo, hermanos, yo creo que es tiempo de considerar más a los obreros de Dios. No hay que maltratarles, hermanos. Más bien hay que ver que muchas veces lo que no hacemos nosotros, ellos hacen. ¿Cierto, hermanos? Y hermanos, el mensaje es pues justamente eso, ¿no? Consideración al trabajo de los misioneros. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, di tu palabra, Señor. Como Padre Santo, tú quisiste, Señor. Ayúdanos, por favor, a considerar más a tus obreros, puesto que ellos se van a lugares de corazones duros, de corazones errados, equivocados. Se van a lugares, Señor, donde la gente, Señor, incluso que es creyente en ti,
pero no te creen conforme a tu palabra, sino conforme a ritos, conforme a malas enseñanzas de otros grupos religiosos, Señor. Padre, el trabajo de un misionero no es fácil. No vamos donde gente que nos va a sonreír. En muchas veces no vamos donde gente que nos va a abrir las puertas, sino nos va a criticar, muertos de hambre. Nos dicen que no trabajan, nos humillan de esa forma y no saben que tenemos el deseo de que sean salvados por ti, Señor. Tú nos has enviado y, Padre, sabemos que todo hombre, toda mujer tuya, Señor, sabe esta bienaventuranza, que si por ti somos burlados, vituperiados, abofeteados, humillados, Señor, es por ti, Señor. Padre, ayuda a los pastores, a mis hermanos, Señor, a que consideren más la obra misionera, a que ayuden a los misioneros. Si un misionero va a pedir ayuda, por favor, que no lo vean como un pedilón, como un mendigo, como un abusivo, que lo vean que sí necesita el obrero. Las misiones se mueven con dinero, Señor. Aún tú sabes, Padre, que las obras que estoy haciendo, yo no inicié con dinero de nada, Señor. Las 2 obras, Señor, iniciamos, Señor, sin nada, Padre. Y tú has provisto, Señor. Más, Señor, tal vez no lo hago por mí, pero si hay muchos obreros, aún de la obra donde yo estoy, Padre, que estoy motivando a apoyar la obra misionera, Señor. Y también, Padre, que mis hermanos y pastores presentes, Señor, se dan cuenta que hablarle a un corazón duro es muy complicado. Tiene que haber paciencia, tiene que haber tiempo. Y eso, Señor, falta muchas veces dinero, la salud pasa, el tiempo, casa, Señor. ¿Dónde estamos, Padre? Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano.